Buenas tardes. Iniciamos la sesión de hoy. Bueno, precisamente lo que veníamos abordando el día lunes y el día miércoles acerca de esta etapa del desarrollo que todo ser humano tiene, veíamos que cada uno de los autores estudia esta etapa a partir de ciertos elementos en los que se busca que en esta determinada edad, pues las personas ya tengan realizadas la mayoría de las características que plantean dentro de las teorías del desarrollo. Precisamente dentro de estas características, veíamos la búsqueda de esta planificación en algunos aspectos de la vida. Propiamente, pues sabemos que estamos en una etapa en la que ya se definen ciertas características que tienen que ver con la parte de la familia, con la parte laboral y algunas otras personales que se plantean en estos plazos de determinado momento, ya sea en un corto, en un mediano o en un periodo mayor que corresponde a cumplir cada una de estas funciones o cada una de estas metas que se plantean, perdón. Como parte de ello, veíamos precisamente esta plenitud que se busca tener en la etapa adulta, pues siempre va de la mano en consecuencia a etapas anteriores, en todo lo que fue forjando precisamente estos conocimientos, estas habilidades que fue desarrollando el ser humano en etapas anteriores. Precisamente vemos la funcionalidad o más bien la finalidad que tiene cada una de estas teorías del desarrollo plantean la necesidad que tiene en todo momento el ser humano, perdón, en adquirir estas habilidades o conocimientos que le permiten de alguna manera ir desarrollando o ir interactuando en los distintos entornos en los que propiamente pues está determinado acorde a las edades que tiene y que desempeña en función a las actividades que realiza. Precisamente tomando en consideración cada uno de estos puntos, veíamos por parte. En este caso, yo les hacía mención, la mayoría de los autores maneja en algunos casos ciertos rangos de edades y corresponden de en distinta manera en los entornos en los que fueron analizados o categorizados, perdón, estas características que ellos utilizan para distribuir o para almacenar cada uno de estos rangos de edades. Precisamente veíamos el día miércoles esta diferencia que hay entre el ambiente de la etapa adulta en Estados Unidos y a diferencia de la que nosotros vemos aquí en México. Algunas a lo mejor correspondían en cierta medida similar a las que vemos aquí en México reflejadas. Sin embargo, también yo les hacía mención que hay que hacer este cuestionamiento o este uso del análisis en cuanto a ciertos factores que pudieran estar interviniendo para que se dé de esta manera en la que nosotros vemos reflejado el cómo se lleva esta etapa adulta en otros sitios. Precisamente parte de ello tiene que ver con la familia, con los conocimientos, con las habilidades, con ciertos hábitos alimenticios y ciertos hábitos de conducta también en cuanto a referentes que tienen que ver en este sentido del estilo de vida que cada uno tuvo y que es consecuencia, como les hacía mención, de etapas anteriores, pero también de aquellas decisiones que tomamos. En correspondencia a cada uno de estos, pues hemos visto precisamente dentro de las teorías del desarrollo, precisamente se menciona cada una de estas características que están dentro de los rangos de edad que establecen los autores o los psicólogos en este caso. Sabemos que toman en consideración estos puntos de referencia acorde a los entornos en que ellos están analizando. Precisamente vemos o veíamos el día miércoles esta comparativa que tiene entre la forma en la que Roger Wall ve la etapa adulta en Estados Unidos y el cómo nosotros vemos también que ciertas características sí corresponden a lo que nosotros vemos reflejado también como parte de las actividades que realiza las personas adultas aquí en México. Precisamente hablábamos de esta diferencia en las que para algunos lugares la edad adulta corresponde a partir de los 20 años, o en algunos casos, como en México, pues sabemos que es a partir de los 18 años, hablando de una parte legal, hablando de esta responsabilidad que tiene no solamente hablando individualmente, sino también de la parte social, que corresponde a estos cambios que de alguna manera pues van atribuidos a esta parte de adquirir ciertos conocimientos en esta formación que está teniendo en una etapa adulta, en este caso también, hablando precisamente en la elección de una carrera,
pero también algunos otros que vemos que son reflejados en esta etapa adulta en cuanto a lo que no corresponde a una carrera, sino a una parte laboral, el crear una carrera laboral en este sentido, que también hablábamos y entran dentro de los puntos, de las características que mencionan los autores como parte de este bienestar económico que en todo momento a lo mejor también busca tener la persona adulta en determinada edad. Precisamente podemos ver o hacíamos mención que estas características que mencionan los autores, que mencionan los psicólogos, toman como referencia, sí, un entorno a lo mejor general de la sociedad. En este caso, a lo mejor conductas normales que vemos nosotros reflejadas en cada uno de los entornos en los que interactuamos. Sin embargo, también considerando este punto, pues sabemos que no solamente tiene que ver eso, ¿no? El que se lleve a cabo perdón, que se lleve a cabo de esa manera, sino que tener en cuenta a lo mejor algunos otros factores que pudieran estar interviniendo para que se logre o no estos plazos, estas metas que uno se plantea en cada una de las etapas del desarrollo. Precisamente vemos que parte importante de ello, pues tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales, incluso personales o algunos otros económicos que a lo mejor nosotros nos planteamos cierto estilo de vida, ciertas metas a cumplir, sin embargo, también el entorno o eh, la misma sociedad que estamos nosotros teniendo, pues no nos permite en todo caso acceder a este tipo de de metas que nosotros nos planteamos en determinado momento. Precisamente hablábamos de la parte del bienestar que mencionan muchos autores en cuanto a lo que sigue como secuencia dentro del proceso formativo de cada ser humano. Vemos que no todos siguen este proceso formativo. Hablábamos incluso de la etapa laboral en una adolescencia, que a lo mejor el rol que juega, en este caso, el ser humano, ya no corresponde precisamente a ciertas características que plantean los autores del desarrollo, sino que atribuye algunas otras acorde a este tipo de necesidades o acorde a estos tipos de intereses que propiamente va marcando el propio estilo de vida que también uno va teniendo. Precisamente también hablábamos de estas características en este sentido. Yo les hacía mención precisamente acerca de ello. Cada uno de nosotros a lo mejor tenemos planteado un estilo de vida, el lugar, incluso lo que queremos estudiar, incluso planificamos el lugar en donde queremos vivir, los planes en cuanto a viajes, en cuanto a una carrera laboral. En este sentido, sabemos o vamos adecuando a estas oportunidades que tenemos propiamente también destinadas por parte de la sociedad y también uno mismo en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las habilidades que tenemos y que nos permiten ir adquiriendo cada uno de estas habilidades o cada uno de estos espacios como parte de esta plenitud, como parte de este entendimiento que plantean todos los psicólogos del desarrollo. En este sentido, siempre hablamos de un proceso, de precisamente de algo secuencial. En este sentido, sabemos que son etapas y cada una de ellas, perdón, corresponde en este sentido de pasar de lo básico a cada vez más complejo en este sentido de adquisición de conocimientos, de habilidades, de aquellas competencias que nos permitan interactuar en el entorno. Pero a partir de este preciso análisis también hacemos mención que no en todo momento se cumplen en cierta medida como corresponde o como lo marcan dentro de estas teorías. También tendríamos que hacer a lo mejor precisamente este análisis en cuanto a aquellos factores que propiamente pudieron impedir, a lo mejor no solamente una parte económica, a lo mejor una parte familiar en la que muchas veces a lo mejor también el aspecto de la salud tiene que ver en el que nosotros postergamos estos planes de vida que tenemos en este sentido de atender otros intereses u otras necesidades que en ese momento a lo mejor pueden haber estado aconteciendo. En este sentido también hablábamos de un estado de salud que cada vez se menciona a lo mejor en una etapa adulta que va deteriorándose. Sin embargo, no sabemos que sea en una etapa adulta precisamente donde nuestra salud empeore. A lo mejor puede ser antes de esta etapa adulta,
no necesariamente se va a cumplir como lo viene manejando dentro de estas características que plantean como parte del desarrollo de la etapa adulta. Sin embargo, hay que tener en consideración estos puntos como referente de lo que normalmente se ve o se refleja de un entorno general en esta etapa adulta. Y es así como cada uno de los autores o cada uno de los psicólogos hace precisamente esta categorización en cuanto a las características propias del ser humano, pero más precisamente dentro de esta etapa adulta, en las que muchas de ellas corresponden o no acorde a lo que nosotros analizamos, pero teniendo en cuenta este tipo de factores que consideramos como parte de este entendimiento de de las personas adultas, perdón. Precisamente, dentro de esta etapa del desarrollo del adulto, veíamos, cómo lo maneja Roger Wool en Estados Unidos a partir de estas 7 fases en las que él determina que se va dando estos cambios dentro de las personas adultas. Y lo veíamos también el cómo a lo mejor nosotros vemos ciertas características similares a lo que conocemos aquí en México. Yo les hacía mención el día lunes precisamente acerca de ello. Anteriormente o hace años, la esperanza de vida muchas veces era menor a la que hoy en día conocemos. Hoy es a lo mejor menos raro encontrar una persona de 90, de incluso hasta 100 años, a diferencia de hace tiempo, ¿no? Cuando no el estilo, o más bien la esperanza de vida era menor, en la que muchas veces se pensaba que llegar a una etapa adulta, ya después de los 40 o 50 años de edad, se empezaba a pensar precisamente en la muerte, que también lo mencionamos el día miércoles dentro de las características que menciona Roger Wool, ¿no? Como parte de estas crisis que uno sufre entre los 30 y 40 años que corresponden a tener de alguna manera una interrogante sobre aquellas decisiones que tomamos en etapas anteriores, perdón. Precisamente parte de ello tiene que ver con estos cuestionamientos de las elecciones que en determinado momento tomamos y que si no fueron buenas o dadas en este sentido en lo que nosotros esperábamos tener como resultados, pues muchas veces nos va a generar esta crisis, nos va a generar esta inestabilidad y en todo momento pues ya no estaría correspondiendo a lo que plantean los psicólogos o lo que plantean todos aquellos teóricos del desarrollo, que precisamente es un proceso, una secuencia que el ser humano va teniendo en esta adquisición de habilidades básicas a pasar a algo complejo y que esto le permita tener esta plenitud, tener este bienestar, esta sabiduría. No en todos los casos se va a cumplir de esta manera. Y también algunos autores mencionan estos contras, ¿no? El que si no se logra, pues también a lo mejor tenemos como tal algunos referentes que son distintos a estas virtudes que podría tener la persona adulta como parte de esta satisfacción, como parte de este bienestar que se espera que pueda llegar a tener, dada la edad en la que se encuentra. Al tener en consideración que ya tuvo o pudo haber concretado cada una de sus etapas anteriores, el cumplir todas estas características, todas estas metas, todos estos sueños que en determinado momento se planteó y que no en una etapa adulta a lo mejor esté sufriendo una crisis en que a lo mejor se cuestionen las decisiones que tomó y que esto le origine una inestabilidad y que de alguna manera también empeore en el tema de salud, pues peora lo que se maneja o lo que se espera como parte de este estilo de vida que llevó a lo largo de su vida. Y bueno, siguiendo precisamente con estas aportaciones, como les hacía mención, cada uno de los autores lo maneja de distinta forma. Sin embargo, van a ver en la clase de hoy que van a ver distintas similitudes también en cuanto a los rangos de edades que manejan cada uno de los autores y algunas a lo mejor se adecúan o corresponden en cierta medida a lo que nosotros vemos reflejado en la sociedad en la que interactuamos. A lo mejor yo les hacía mención, los autores mencionan este proceso formativo en cuanto a la parte educativa muchas veces viene gradualmente dado, ¿no? En ciertas edades. Sin embargo, dada esta oportunidad que tenemos hoy en día, vemos que no solamente se queda en algo estancado, en esta crisis que pudo haber sufrido una persona en haber tomado o no una decisión al momento de elegir precisamente el estudiar en cierto momento. A lo mejor no porque
fuimos padres a temprana edad, esto ya no nos permitió retomar nuestros estudios o algunos otros planes de vida. Esto hoy en día lo vemos que de alguna manera son como estos referentes, como estos factores que intervienen dentro de este análisis en cuanto a lo que propiamente para mí representa esta estabilidad, lo que para mí me da esta plenitud en haber, en haber cumplido precisamente cada uno de estos planes de vida que yo me fui marcando. A lo mejor no se fueron dando precisamente dentro de estos rangos de edades que yo tenía preestablecidos, sin embargo, estoy también teniendo en cuenta aquellos factores, aquellas limitantes o esta accesibilidad que pude haber tenido para o no lograr cada una de estas metas que teníamos planteadas. Y como les hacía mención, el día de hoy pues vamos a ver algunas aportaciones eh, por parte de psicólogos que se hizo a esta categoría, precisamente esta etapa del adulto. Y van a ver ustedes que algunas de estas características pueden ser similares a las que nosotros vemos hoy en día y algunas otras pues no, o sea, también corresponden consecuencia a lo que mencionábamos en este antecesor o ante esta sala que corresponde a la adolescencia, en donde muchas veces todas las decisiones que no tomamos, que tomamos, perdón, vienen en este sentido de impulsibilidad, en este sentido correspondiente a esta búsqueda de identidad que en todo momento se hace por parte del adolescente y que en algún determinado momento pues no son de todo hechas en un sentido de validez en cuanto a lo que corresponde en mi sentir sobre lo que es bueno o malo, porque también viene parte de la experiencia que vemos reflejada en una etapa adulta como se espera en este sentido, ¿no? Lo que vemos que a lo mejor inconscientemente pudimos haber elegido, ya en una etapa adulta se espera que las personas tengan precisamente más a detalle estas consecuencias que tienen cada una de las decisiones que toman. Y es precisamente a partir de ello donde se hace este análisis del entendimiento, ¿no? Como les hacía mención, se espera que todo ser humano en este sentido secuencial, en este sentido de etapas, vaya adquiriendo estas habilidades, estos conocimientos que le permiten interactuar en los distintos entornos, pero a partir de estos grados de complejidad que requiere el ser humano y es precisamente a partir de ello como se espera que el ser humano tenga los conocimientos, tenga las capacidades para enfrentar cada una de las situaciones y en este sentido, pues propiamente, pues dentro de la etapa adulta se espera que el ser humano pues tenga ya conciencia de las elecciones que hace. Lo vamos a ver en este caso, en algunas características que plantean los psicólogos, no todas van a tener como referencia este bienestar. Sin embargo, también se toma consideración, perdón, dentro de algunos autores, lo que corresponde a que si no se llega a lograr esto, pues obviamente va a causar una inestabilidad emocional, una inestabilidad física, una inestabilidad personal dentro de cada uno de los seres humanos, correspondiendo a estas metas, a estos sueños que se plantean como parte de este proceso formativo que está teniendo. Y es precisamente algunos de ellos, como lo veíamos el día miércoles, hacía mención acerca de Roger Gould, que hace eh, esta categorización de la etapa adulta a partir de ciertas características que él identifica que son referentes o comunes de una sociedad de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que dentro de estas características, algunas sí reflejan lo que nosotros también vemos o corresponde aquí en México. Sin embargo, algunas otras no tanto en este sentido, ¿no? Y también considera que estos estudios o estas teorías del desarrollo pues fueron categorizadas en años anteriores a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Lo más en esta actualidad, pues podemos ver que en algunos puntos puede ser que las teorías sí se adecúen, algunas otras no, en este sentido de las características. Sin embargo, vamos a hacer mención precisamente de estos factores que nosotros hoy consideramos como parte de este entendimiento y como parte importante también del análisis para comprender cada una de estas etapas por las que pasa el ser humano. Y bueno, el primero de ellos es Eric Erickson. Él nos habla precisamente acerca de la influencia social. Para él, pues esta es crucial para la formación de quienes somos. Estamos hablando precisamente de, en todo momento, de aquellas decisiones, de aquellos
de aquellas acciones que vamos nosotros también determinando dentro de nuestra vida, pues van en cierta medida influenciadas por la misma sociedad. Hablamos a lo mejor también de ciertos factores que corresponden a una parte cultural, a una parte familiar, que en todo caso, pues también vamos nosotros teniendo como referencia en una etapa adulta, ¿no? Que muchas veces a lo mejor también hacemos mención en cuanto a la elección de carreras o la elección de un trabajo, no precisamente viene dado en este sentido sobre lo que nosotros queremos. En algunas ocasiones puede ser que sea influenciado por algún otro ente, en este caso a lo mejor porque la familia se dedicó todo, la mayoría a lo mejor son maestros, pues como la mayoría son maestros, pues creo que mi destino también es ser maestro, ¿no? En algunos casos, pues si no hubo como una formación académica, a lo mejor también se espera que las personas siguientes o las generaciones que vienen pues no sigan a lo mejor con una tradición familiar, si fuera el caso que tienen alguna empresa, algún negocio. En este sentido, pues también, o también puede ser la otra contraparte en la que a lo mejor se espera que sea mejor a diferencia de las personas que estuvieron en generaciones anteriores. Sin embargo, pues vamos viendo que este tipo de decisiones van también siendo cruciales en lo que nosotros determinamos y que de alguna manera pues forman parte de las decisiones que vamos adecuando para nuestra vida. También él nos habla precisamente de que debemos enfrentar un dilema de crisis psicosocial en cada una de las etapas de la vida. Este dilema psicosocial lo menciona como el conflicto entre los impulsos personales y el mundo social. Como tal, pues vemos también esta parte, ¿no? Lo que nosotros queremos, pero también en ocasiones estas decisiones pensamos en lo que representa en el entorno en el que nosotros estamos de alguna manera interactuando. Y en este sentido, pues también la resolución de cada dilema pues crea un nuevo equilibrio entre la persona y la sociedad que en todo momento pues se busca que se tenga en este proceso de entendimiento. En cada una de las etapas pues vamos nosotros haciendo uso de estas toma de decisiones, pero también en correspondencia a lo que representa dentro de la sociedad. El cómo nosotros en determinado momento también hacemos uso de este tipo de pensamiento, ¿no? El que para elegir o para tomar alguna decisión, en ocasiones no solamente pensamos en nosotros mismos, sino también en aquellas consecuencias que pudieran estar presentes en un entorno en el que nosotros estamos interactuando. Y también, pues él habla precisamente de una cadena de éxitos, el cual pues produce un desarrollo sano y una vida satisfactoria, que era lo que les mencionaba. Si no existieran estas crisis a lo largo de cada una de las etapas del desarrollo, para él se produce como una persona exitosa, ¿no? En este sentido de haber logrado esta estabilidad, tanto económica, psicosocial, personal, cada una de estas etapas que se va cumpliendo acorde a las características que él menciona, precisamente busca que se dé este desarrollo sano y esta vida satisfactoria. Sin embargo, a lo mejor si nosotros nos pusiéramos a reflexionar acerca de lo que para él es bueno y lo que para nosotros representa lo bueno, entraríamos en un nuevo dilema, ¿no? A lo mejor en este sentido de lo que siempre hemos abordado, precisamente considerando estos factores que nosotros podemos o tenemos visibles para este entendimiento, pues muchas veces podemos de alguna manera determinar o generar esta conducta que de alguna manera representa el ser humano en la sociedad, el que para nosotros o para esa misma persona, pues es bueno, lo que a lo mejor para nosotros no es tan tanto reflejado en los éxitos que pudo haber tenido la persona, ¿no? A lo mejor para nosotros no tiene como que esta validez. Sin embargo, la persona a lo mejor tendrá sus propios criterios para determinar que en todo momento pues se considera exitoso y pleno en cada una de las decisiones que fue tomando a lo largo de su vida. Y así, pues obviamente, pues podríamos analizar o ver en los distintos otros enfoques que analizan los demás psicólogos, ¿no? Pero precisamente Eric Erikson nos habla de estos conflictos que hay entre los impulsos y esta sociedad, y en que de alguna manera si no se logra avanzar cada una de estas etapas, se crea esta crisis en las que ya hablábamos precisamente, que también mencionaba Roger Gould en Estados Unidos, ¿no? Dentro de ciertas etapas de esta eh,
de esta etapa adulta en la que nosotros vemos que refleja ciertas características y que corresponden a lo que ellos estudian o analizan como parte de este entendimiento de los seres humanos en búsqueda de esta plenitud. Y bueno, también Erik Erikson nos menciona que los resultados desfavorables nos desequilibran y dificultan el enfrentamiento con crisis posteriores. En este caso, pues también la vida se vuelve un camino pedregoso y se atrofia el crecimiento personal. Obviamente, como vamos postergando cada uno de los planes o metas que nosotros nos planteamos en determinado momento de nuestra vida, esto va de alguna manera a marcar un desequilibrio dentro de este proceso de lo que nosotros esperamos para cada uno de los rangos de edades en los que corresponden a cumplir. Y precisamente hablamos de esta influencia o de este mundo social que en todo momento estamos enfrentando este dilema en lo que para algunos a lo mejor representa el que sean padres jóvenes, pues de alguna manera te sientes juzgado a partir de esta sociedad que en determinado momento busca hacerte ver cuáles son tus errores y cuáles son tus aciertos en esta toma de decisiones que tienes. Y lo mismo a lo mejor cuando decides estudiar o dejar los estudios por a lo mejor enfocarte en algunos otros intereses o necesidades que propiamente te puede ir marcando, pues nosotros podríamos decir, como les hacía mención hace un momento, a lo mejor esa persona fracasó o se quedó atrás porque sus compañeros avanzaron, terminó una licenciatura, se dedicó esa persona al hogar y a lo mejor postergó sus estudios, ¿no? O se casó XZ, ¿no? O sea, cualquier otro ejemplo que podamos poner. Sin embargo, a lo mejor la persona retomó sus estudios más adelante, logró a lo mejor cumplir con ciertas metas, a lo mejor ya no en el tiempo determinado o establecido como socialmente conocemos, pero sin embargo a lo mejor la persona se siente plena, se siente feliz, se siente realizada en este sentido de lo que a él le corresponde. Como tal, pues podríamos hablar que esta cadena de éxitos que marca Eric Erickson dentro de las categorías de las edades que corresponden a ciertas características, se están cumpliendo, no precisamente dentro de los rangos de edad que él maneja, pero la persona buscó el tiempo y el momento adecuado para determinar cuándo tenía que cumplir con cada una de estas metas que se planteó o que de alguna manera visualizó para su futuro. Y esto pues en todo momento pues sigue como teniendo dentro de este dilema psicosocial que maneja Erik Erikson y que de alguna manera pues están establecidos o impregnados dentro de las características que maneja. Precisamente, él habla de, dentro de la teoría del desarrollo, desde la niñez hasta la etapa adulta, pero nada más nos vamos a enfocar en lo que corresponde a la etapa adulta, la cual pues tendríamos que hablar de la etapa 6 que él menciona que es la etapa de la intimidad contra el aislamiento, perdón, que corresponde de los 20 a los 40 años. En este caso, pues el individuo siente la necesidad de intimidad en su vida, que era lo que mencionábamos también en cuanto a este proceso que lleva a la adultez en muchas veces pensar, ya en la adolescencia veíamos que había un despertar sexual, pero ya aquí a lo mejor tener en cuenta esta intimidad como parte de procrear, como parte de este entendimiento de lo que ya corresponde, una toma de decisión en una educación sexual en cuanto a lo que yo quiero para mi vida, ¿no? En este caso, pues también ya no solamente es intimar por cubrir esta necesidad, sino también corresponde a crear estos vínculos más fuertes en cuanto a la pareja. Y como tal, pues también como parte de la intimidad, pues esta sabemos que es la capacidad para preocuparse por los demás y compartir experiencias con ellos. También hablamos que después de establecer una identidad estable, lo que corresponde después de la adolescencia, pues una persona está preparada para compartir un amor significativo y una amistad más profunda, que era lo que también mencionábamos dentro de las características de la etapa adulta, que no solamente se enfoca en crear o tener un vínculo
más cercano con una pareja, sino que también estos vínculos de amistad van siendo cada vez más cortos a diferencia de etapas anteriores en las que a lo mejor para nosotros todas las personas eran nuestros amigos. Sabemos ya tener un poco más de conciencia en cuanto a las tomas de decisiones y en hacer referencia a ciertas características que corresponden a lo que asimilamos o tenemos como en consideración dentro de este concepto de la amistad. Precisamente vamos siendo un poco más selectivos en cuanto a este tipo de personas que queremos para nuestro entorno. Y también, bueno, se habla que el 75% de hombres y mujeres universitarios, pues su objetivo principal como adultos es el tener un buen matrimonio y una vida familiar. También como tal, pues él nos menciona que el matrimonio o compromiso sexual no garantiza que prevalecerá la intimidad y muchas relaciones adultas siguen siendo superficiales o insatisfactorias. En este sentido, pues ya lo tendríamos que analizar acorde con ejemplos más específicos, ¿no? En que si se da o no precisamente esta satisfacción o si fue de alguna manera una relación superficial o fue verdadera en este sentido de lo que propiamente marca y establece este sentido de lo que corresponde al matrimonio y una vida familiar. También, perdón, si no se llega a establecer esta intimidad con los demás, se experimenta un sentido profundo de aislamiento, en el que vemos también precisamente estas dos partes de la etapa adulta, ¿no? Precisamente aquellas personas que buscan tener una relación o las que están incluso también en el intento y no se logra, y algunas otras que se quedan estancadas en este proceso de aislamiento, ¿no? Que a lo mejor, pues obviamente sabemos que tiene que ver precisamente el aislamiento con esta parte de sentirse solos o abandonados en la vida, ¿no? A lo mejor correspondiendo a etapas anteriores que pudo haber vivido dentro de la adolescencia o de la niñez y que también a lo mejor establecemos o que vemos más precisamente eh, en este caso, pues reflejadas por parte de las personas. Y en todo caso, pues también si se logra la virtud, en este caso de la intimidad, eh, estaríamos hablando que se logra esta, lo que corresponde al amor, que precisamente cada uno de los de las etapas que menciona Eric Erikson marcan estos procesos de contras, estas crisis psicosociales, ¿no? Como estas duplas que maneja como parte de un dilema, parte de los dilemas que no se logran establecer o que se logran establecer, pues van a tener estas virtudes o estas crisis. En el caso de lo que corresponde a la intimidad contra el aislamiento, si se logra superar este aislamiento y se logra tener esta intimidad, pues en todo momento la virtud que se logra o que se cumple en esta etapa pues sería la del amor, que corresponde precisamente a esta parte del matrimonio, esta parte de la vida familiar. Y bueno, la siguiente categoría o la siguiente etapa que menciona Eric Erickson es acerca de la generatividad contra el estancamiento, la cual él categoriza dentro de los 40 a 60 años de edad. En esta está el interés de guiar a la siguiente generación, la cual pues es la fuente principal del equilibrio de la etapa adulta madura. En este sentido, pues hablamos de generatividad como esta preocupación por uno mismo, pero también por los hijos propios y por las generaciones futuras. Estamos hablando en una etapa en la que a lo mejor ya veíamos anterior a esta que se forma una familia y ya como también se tiene un pensamiento a lo mejor un poco eh, más acorde a este estilo de vida que llevamos y que también corresponde a que nosotros pensamos en determinado momento acerca de la muerte, pues existe esta preocupación por el futuro, ¿no? Por lo que corresponde a las futuras generaciones en lo que nosotros nos compete, que son nuestros hijos y también los nietos que pudiéramos llegar a tener. Dentro de esta categoría, a lo mejor pensamos nosotros que ya está cubierta esta parte familiar que menciona dentro de los 20 o 40 años de edad. Sin embargo, también tendríamos que ver dentro de los planes de vida de cada una de las personas si corresponde o no a estas características en las que yo les hacía mención. A lo mejor no en todos los casos, las personas buscan formar una familia dentro de estas etapas de la vida. Sin embargo, algunas otras se enfocan en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, hablando desde el núcleo de donde crecieron
o en algunos aspectos, a lo mejor por algún otro dado caso que pudiera no, o no haber tenido esta familia en etapas anteriores, pues no estaría acorde a estos rangos de edades que se manejan dentro de estas etapas. Sin embargo, pues lo vemos que así está como categorizado, perdón. Y también dentro de esta misma etapa, el interés en la siguiente generación puede manifestarse al guiar a los propios hijos y ayudar a los hijos de otros, ¿no? En las que en todo momento pues sabemos que está esta preocupación, como les hacía mención, sobre ciertas acciones que realizan como parte de este proceso reflexivo que nosotros ya tuvimos y que representa también en cuanto a los riesgos que enfrenta cada uno de los familiares en los entornos en los que está de alguna manera interactuando. También el trabajo productivo o creativo pueden dar una expresión a esta cualidad. En este caso, pues también se deben ampliar los intereses y energías de una persona para incluir el bienestar de los demás y la sociedad en su conjunto. En esta etapa también, si se carece de este interés en la siguiente generación, se tiene un estancamiento. Este estancamiento, pues él lo menciona o él lo define como la preocupación por las necesidades y la comunidad de uno mismo, en las que, pues obviamente, si nosotros no tenemos una familia, a lo mejor nuestros intereses o preocupaciones van enfocados en otro sentido. En este caso, pues la preocupación o las necesidades van hacia uno mismo, hacia lo que nosotros queremos como parte de, a lo mejor, no haber, tenido, satisfecha alguna de las etapas anteriores, o que todavía estamos haciendo esta búsqueda de crear, a lo mejor, nuestra familia o un aspecto de estabilidad económica o algún otro que pudiera estar estancado en estos años de lo que corresponde a los 40 a los 60 años. Y también pues la vida pierde significado y la persona se siente amargada, se siente aburrida, se siente atrapada como parte de este estancamiento que refleja al no haber cubierto cada una de las etapas anteriores dentro de sus proyectos de vida. Y en este caso, pues si se logra tener esta generatividad y lograr vencer el estancamiento, pues la virtud que vamos a tener es la de cuidado. Y bueno, la siguiente etapa que menciona Eric Erikson corresponde a lo que es la integridad contra la desesperación, que viene después de los 60 años de edad. En esta, la vejez es una etapa de reflexión en la cual pues una persona debe de ser capaz de mirar hacia atrás en la vida con aceptación y satisfacción, que era lo que mencionábamos, ¿no? Y ahorita vamos a ver la otra parte de la moneda precisamente. En este caso, pues las personas que han vivido en forma plena y responsable desarrollan un sentido de integridad, el sentirnos plenos en cada una de las decisiones que tomamos como parte de esta asimilación de las decisiones que en determinado momento pues son consecuencia de estos actos, de estas acciones que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Y precisamente esta integridad, pues se menciona o la define como este respeto por sí mismos, lo cual pues nos va a permitir o en todo momento a la persona enfrentar el envejecimiento y la muerte con dignidad. En este sentido, pues también si los acontecimientos anteriores se ven con arrepentimiento, el anciano experimenta una desesperación. En este caso, pues porque no nos sentimos satisfechos ante la vida que tenemos, ante todo lo que logramos y a lo mejor este arrepentimiento que puede reflejar de alguna manera las decisiones que en determinado momento tomamos o elegimos a lo largo de nuestra vida y que corresponden a esta insatisfacción que en todo momento planteábamos también dentro de los 40 a 60 años de edad y que vamos viendo dentro de este estancamiento que se ve reflejado en etapas anteriores. También como parte de ello, pues si los acontecimientos anteriores se ven con arrepentimiento, pues como les hacía mención, el anciano experimenta una desesperación, la cual pues esta desesperación va a ser este pesar y este remordimiento por todo lo que no hicimos, por todo lo que a lo mejor también hicimos, porque en todo caso pues está esta crisis que representa la etapa adulta al no haber cubierto las etapas como uno espera, no haber logrado esta idealización que teníamos en cuanto a los proyectos personales, familiares, los aspectos laborales que propiamente teníamos marcados como parte
de este proceso evolutivo que se espera que todo ser humano tenga dentro de este campo formativo. Y bueno, también pues las personas sienten que la vida ha sido una serie de oportunidades perdidas, que han fracasado, que es demasiado tarde para anular lo que han hecho, ¿no? En este caso, pues ya va a depender del enfoque que cada una de las personas tenga. Sin embargo, pues vemos también, dadas las capacidades, pues el que tenga o no esta visión o esta oportunidad para cambiar ciertos actos van a depender de la manera en la que corresponda a qué tanto se puede o no se puede cambiar precisamente cada una de estas acciones correspondiendo a lo que representa en este sentido, pues la etapa en la que se encuentra la persona que estamos hablando precisamente a la mayoría de los 60 años de edad. Y también dentro de esta etapa, pues hablamos que el envejecimiento y la amenaza de muerte, pues se vuelven entonces fuentes de temor y de depresión, que no quieren todavía morir o no quieren o tienen miedo a la muerte, dada la insatisfacción que tienen con la vida que llevaron a cabo a lo largo de este proceso. Precisamente piensan o entran en esta crisis, esta desesperación de en determinado momento querer cubrir algunos aspectos de su vida anterior o haber al último momento a lo mejor arrepentirse de estas decisiones. Sin embargo, ya es un proceso de desesperación en la que eh, ya no aceptan este envejecimiento o esta toma de decisión con dignidad, sino que ya en todo caso está esta amenaza, este temor, esta depresión por todo aquello que pudo haber acontecido en etapas anteriores. Y precisamente lo que se busca o lo que se espera que todas las personas adultas tengan es esta virtud de la sabiduría, de la plenitud que hablamos siempre como parte de este bienestar que debería de tener todas las personas adultas. Y precisamente se va a obtener al lograr esta integridad y vencer esta desesperación como parte de la crisis, ¿no? Cuando nosotros ya logramos tener esta plenitud en los distintos aspectos de nuestra vida, pues precisamente nos brinda esta sabiduría como parte del acompañamiento que podemos hacer para con nuestra familia, perdón, para con nuestra familia o con algunas otras personas que nosotros tenemos de alguna manera determinado vivir o pasar nuestros últimos años de vida. Perdón, es que se había trabado la presentación. Bueno, continuando, el siguiente psicólogo es Klaus Warner Schei. Él nos habla de algunas etapas también dentro de lo que corresponde a la parte adulta. En esta, él nos menciona en la etapa de logros, la cual inicia a partir de los 19 a 20 años hasta principios de los 30 años. Esta corresponde al momento del término de la educación media superior, que era lo que mencionábamos, que se da en la etapa aquí en México de los 18 años. Sin embargo, también va a corresponder acorde a lo que cada uno plantee como parte de este proceso funcional que pudo haber tenido en el entorno en el que llevó a cabo sus estudios. Y en esto, por eso menciona que inicia a partir de los 19 o 20 años y abarca hasta antes de los 30 años o principios de los 30 años. En este caso, pues hablamos cuando termina uno de estudiar el bachillerato y en este caso, por lo general, algunos alumnos darán continuidad a sus estudios, en tanto que otros pues se incorporan a la vida laboral, razón por la que harán uso de lo que saben para obtener competencia e independencia en estas dos áreas de la vida. Lo que hablábamos precisamente de la parte familiar o esta búsqueda y independencia, de independencia que tiene en todo momento el ser humano, perdón, la autonomía en cuanto a que estas decisiones que en determinado momento venían reflejadas o autorizadas por la parte familiar y ya aquí ya un poco más enfocado en los estudios, en lo que uno decidió cursar y también esta parte laboral. Sin embargo, también vemos que muchas veces se van de la mano estas dos cuando tenemos en cuenta este factor de la parte económica, que algunos estudiantes nosotros sabemos que no solamente se dedican a estudiar, sino también van a la par como parte de cubrir este proceso y dada la falta económica, pues muchas veces tiene que buscar también una parte laboral que le permita continuar con los estudios. O en todo caso, a lo mejor simplemente se dedica
ya sea a estudiar o a la parte laboral. Esto pues va a depender desde el enfoque que nosotros hagamos en análisis. También él nos menciona la siguiente etapa, que llama la etapa de responsabilidad, la cual él va a ubicar a finales de los 30 años e inicios de los 60 años. En este caso, pues las personas de mediana edad generalmente están preocupadas por cumplir con metas de largo alcance y problemas prácticos asociados con responsabilidad para con otras personas, como lo son la familia, los subordinados en el trabajo o la comunidad. Él de manera general pues plantea como todo este sentido, ¿no? Hablamos precisamente en una etapa anterior a esta, hablamos de los logros que llegamos a tener como parte de esta superación profesional. En este sentido, lo que corresponde a la siguiente etapa es la etapa de la responsabilidad, lo que nosotros nos corresponde como parte de esta interacción que tenemos con el entorno y más precisamente esta práctica en cuanto a plantearnos o cumplir las metas que teníamos ya establecidas dentro de los entornos que corresponden a la familia, a la sociedad, al trabajo, y que viene en este sentido de lo que menciona él como esta responsabilidad para cada una de las actividades que desempeñamos en cada uno de estos entornos. Y la siguiente etapa, perdón, la menciona como la etapa ejecutiva. En esta, pues el adulto joven es responsable de sistemas sociales en los que no solamente asume la responsabilidad como en la etapa anterior, sino que promueve cambios y los ejecuta con base en las necesidades en general, trata con relaciones complejas y varios niveles. Esta va de los 30 o 40 años de edad hasta el final de la edad mediana de los 65 años. En esta pues sabemos o vemos que hace como cierta categorización. En la anterior mencionaba que se ubica a finales de los 30 años y abarca a los inicios de los 60. Aquí lo categoriza como de los 30 a los 40 o 40 años y abarca hasta los 65. Él mismo ve como que estas mismas diferencias que puede existir entre una sociedad y otra y que corresponden a la misma edad. Sin embargo, también menciona esta parte de cambios que sufre el ser humano como parte de estas necesidades a tratar las diferentes relaciones complejas que pueden estarse suscitando tanto en la familia como en el trabajo o en la misma comunidad. Y bueno, la siguiente etapa que él menciona tiene que ver con reorganizar. En este caso, pues precisamente lo marca así, como una etapa reorganizadora, en la cual pues para muchas personas esta etapa coincide con la jubilación, por lo que tendrán que reorganizar sus vidas alrededor de actividades muchas veces no relacionadas con el trabajo. En este, pues donde pueden existir la posibilidad de realizar en las que apliquen su experiencia y conocimientos adquiridos durante la etapa laboral y corresponde de los 65 años en adelante. Sin embargo, vemos que no en todos los casos se cumple que la persona de 65 años precisamente esté jubilada o que esté organizando algunas otras actividades distintas a las que realizaban su trabajo o similares a las que realizaban su trabajo. Vemos que al menos aquí en México, muchas de las personas adultas o que se encuentran de estos rangos de edades están todavía trabajando, no están cumpliendo a lo mejor un proceso de jubilación como se espera o como lo marcan los distintos autores o psicólogos, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta ciertos factores para este entendimiento. Sin embargo, coincidiría si cumples estos procesos o estas etapas de satisfacción de las que hablábamos, de las de logro, de responsabilidad, esta etapa ejecutiva. En todo caso, pues sabemos o mencionamos que tendríamos que hacer análisis de este entendimiento para saber si está o no dado en este sentido esta estabilidad y que te permite ir con cada una de estas características que manejan los autores. Y bueno, también mencionar la siguiente etapa que tiene que ver con la reintegración y precisamente la menciona o la marca como la etapa reintegradora, la cual corresponde a la edad adulta tardía, es decir, de los 70 años o más, y los adultos mayores deciden concentrar su limitada energía en tareas que tienen significados para ellos, siendo estos más de tipo familiar y espiritual. Si no, en todo caso, también estos son características que maneja Klaus, pero sin embargo también podemos ver que hay diferencias entre lo que refleja la misma sociedad, pero aquí de alguna manera lo menciona así.
Y luego viene otra etapa, la cual pues tiene que ver con una etapa de creación de legado. En esta se considera esta etapa en la vejez avanzada, es decir, de 80 u 85 años en adelante, y la gente mayor se prepara para morir, documentando las historias de su vida, despegándose de las cosas materiales, distribuyendo sus posesiones a personas que sabrán valorar y cuidar de ellas. Esto también sabemos que puede o no darse en este sentido. Sin embargo, va a depender de ciertos factores de análisis que nosotros nos determine si se da o no. En este sentido, todas estas características que plantea que debe de tener la persona como parte de una responsabilidad o de una conciencia a lo que corresponde en un futuro, ¿no? En este caso, el decidir cuáles son los bienes que va a dejar a las personas, esto si es que los quiere dejar, ¿no? En todo momento. O también que esté preparada para morir, no sabemos, o sea, a lo mejor también puede haber que exista una crisis en esta etapa, como lo mencionaba Erik Erikson, ¿no? A lo mejor en todo momento habemos o hay esta dupla de incertidumbre entre las cosas que nosotros hacemos y que a lo mejor nos ponga entredicho si cumplimos o no, o determinado momento nos puede generar esta crisis en aquellas decisiones que fuimos tomando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, el siguiente autor, pues como lo hemos visto en muchas ocasiones, y referente de las teorías del desarrollo, es Jean Piaget. Él considera que el desarrollo cognitivo es resultado de la maduración que tenemos del sistema nervioso y la adaptación al medio. En donde, donde la mente, perdón, tiene una participación activa en el proceso de aprendizaje. También en esta pues corresponde a la etapa adulta o la edad adulta temprana y lo menciona como el estadio de operaciones formales, la cual va a dar inicio desde los 12 años en adelante, tiempo en el que pasa de las experiencias concretas reales a los términos lógicos propositivos. Denme un momento, por favor. Listo, perdón. Continuando precisamente lo que les hacía mención, él nos habla precisamente de esta etapa de las operaciones formales que abarca de los 12 años en adelante, la cual, pues precisamente habla que las operaciones formales aportan al pensamiento un poder completamente nuevo que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real, para permitirle edificar a voluntad reflexiones y teorías, que era lo que mencionábamos en todo momento dentro de las teorías del desarrollo. Hablan de este proceso secuencial que tiene en todo momento el ser humano como parte de la complejidad que requiere para interactuar en los distintos entornos. En este sentido, ser más razonables, ser más conscientes en todo momento de las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida. Precisamente dentro de las habilidades que va adquiriendo el ser humano, vamos pasando de lo básico a lo complejo, en este entendimiento de lo que requiere la sociedad como parte de las
tareas que desempeñamos dentro de los distintos entornos. Y precisamente él habla del adulto joven, el cual pues orienta cada vez más hacia el mundo de las ideas, de los valores y la creación, lo cual esto va a posibilitar una actitud más realista y amplia del mundo, abarcando no solo el externo y concreto, sino también realidad psíquica interna, ¿no? Teniendo valor hacia los propios juicios que nosotros hacemos del entendimiento de la sociedad y que nos va permitiendo ir teniendo este proceso de interacción en los distintos entornos. Vamos nosotros adaptando estas ideas, vamos creando precisamente este mundo de valores en cuanto a lo que nosotros podemos crear y aportar a la sociedad. Y en todo caso, pues también Piaget considera que arribar a la edad adulta significa pasar de un estado de equilibrio menor a un estado de equilibrio superior. Y en todo caso, pues esta equilibración se modifica continuamente debido a las actividades que realiza el sujeto, así como a los años, ¿no? Esto pues nosotros vamos viendo como lo vamos de alguna manera entendiendo, ¿no? Como esta modificación que hacemos en cuanto a las actividades que desempeñamos a lo largo de nuestra vida. Y precisamente, pues el adulto joven está en una búsqueda permanente de sus respuestas, por lo cual pues esto va a generar este proceso de investigación, de descubrimiento, del estudio, en el cual nosotros nos vamos a plantear preguntas y en otros casos pues también resolver los conflictos cognitivos que presentamos, pasando de un estado de desequilibrio a un estado de equilibrio con nosotros mismos y con la sociedad en la que nosotros estamos entendiendo, en la cual nosotros estamos adaptándonos y de alguna manera analizando cada uno de los procesos en este entendimiento de los valores, de las creencias, de las habilidades que nosotros requerimos para tener este proceso de interacción. Y con respecto a estas estructuras cognitivas, estas se consolidan al ser conceptualmente más integradas y flexibles y reflejadas en una actitud crítica en términos de necesidades, de motivaciones, de sentimientos, de creencias y de principios, que era lo que les hacía mención, ¿no? Precisamente hablando de de estos conceptos que integran o que son flexibles en este sentido de las estructuras cognitivas que nosotros manejamos a lo largo de nuestra vida, pues van enfocadas en estas necesidades, en las motivaciones o sentimientos que nosotros vamos teniendo en consideración a lo largo de nuestra vida y que nos van forjando, nos van creando esta complejidad en los requerimientos que necesitamos para interactuar en los distintos entornos. También con este pensamiento abstracto existe una mayor análisis de la vida, de los planes, de las metas personales, desde una perspectiva más autónoma y congruente con lo que se ha conceptualizado de sí mismo. Es decir, si hay una identidad personal, que es lo que también mencionábamos dentro de las categorías anteriores a la etapa adulta, ¿no? En la que se da una búsqueda de identidad, pero ya más precisamente en la etapa adulta se da esta identidad personal, lo que representamos nosotros en cada uno de los entornos en los que interactuamos, a partir de estas necesidades, de estas motivaciones, de nuestros sentimientos, de nuestras creencias, de los principios que rigen cada día nuestra vida y que de alguna manera pues representan en todo momento a este ser humano en la sociedad. Y bueno, continuando, el siguiente es Carl Jung. Él nos habla de un equilibrio de la personalidad. Hasta la edad de los 40 años, tanto mujeres como hombres se han concentrado en las obligaciones ante sus familias y la sociedad, así como lograr las metas planteadas. Hay una dualidad interna en todo ser humano mediante el arquetipo de contrasexualidad o Anonymous Anima. Él habla de esta Anonymous Anima y lo menciona como la ánima, esta representación del simbolismo femenino en el inconsciente de los hombres e incluye características propias del género como lo son la reproducción, la corporalidad, el sentimentalismo, la pasividad, la intuición, la crianza, la empatía, el amor, en tanto pues que el animus es la representación del simbolismo masculino, el cual pues tiene que ver con el inconsciente de las mujeres, está destacándose la inactividad, la iniciativa, perdón, la competencia, la actividad, la racionalidad, el sentido crítico y el lógico. Perdón.
En este caso, pues estamos hablando que tanto mujeres como hombres tienen imaginarios femeninos o masculinos que expresan en las actividades laborales o en el cuidado de los hijos. Habemos o hay que hacer como mención de este tipo de ánima o ánimos en cuanto a lo que representa simbólicamente dentro de la sociedad o dentro de cada una de las personas este tipo de características y que vemos reflejadas o muy arraigadas o muy precisamente dentro de lo que refleja cada uno, acorde a lo que manejamos dentro de estas características, ¿no? Propias de lo que representa el género. Hablamos del sentido de reproducción, del sentimentalismo, de la crianza, de la empatía, del amor, de la competencia, de la racionalidad, del sentido crítico y lógico, y que vemos de alguna manera equilibrado en la personalidad de cada una de las personas, tanto de hombres como de mujeres, y que pudiera estar existiendo en cada uno de los adultos como parte de este entendimiento de lo que requiere, lo que nosotros necesitamos para ir de alguna manera interactuando en los distintos entornos en los que nosotros nos encontramos. Y es precisamente a partir de ello como hacemos uso de este entendimiento, de esta dualidad que todo ser humano requiere o necesita como parte del entendimiento de la realidad en la que nosotros estamos viviendo y que esto también nos permite hacer un poquito más flexibles en cuanto a tener precisamente esta empatía hacia las demás personas que conviven con nosotros en los distintos entornos. Háblese de la parte familiar, de la parte social o de la parte laboral, que en todo momento corresponde a esta etapa adulta, ¿no? Que son los entornos en los que precisamente nosotros estamos interactuando y que nos va a permitir seguir teniendo esta adquisición de habilidades o conocimientos que nos van forjando y nos van determinando en esta plenitud o en esta estabilidad que se busca en todo momento tener con etapas posteriores a la que estamos correspondiendo. Y precisamente también él nos habla, nos menciona que cuando los hijos crecen y tienen logros laborales y personales, sus vidas se establecen llegando a ser independientes en lo económico y emocional con respecto a sus progenitores, ¿no? En este caso, cuando una persona ya siente que cumplió en este sentido con haber visto crecer a los hijos y ver que obtienen estos logros laborales o personales, pues sienten un poco más de estabilidad en esta parte económica o emocional con respecto a lo que corresponde con sus hijos, ¿no? La cual, pues esto les va a permitir a los padres que posean más tiempo y libertad para equilibrar sus personalidades, por lo que pues prestan más atención al desarrollo interior. En este caso, a lo mejor va a depender o va a variar a partir de cada una de las situaciones en las que nosotros nos enfoquemos a hacer este tipo de análisis, ¿no? En todo caso, pues puede o no corresponder en que este sentido de interés o de preocupación hacia los hijos haya sido canalizado desde un principio hacia uno mismo, ¿no? Que era lo que mencionábamos con Klaus, ¿no? Que él hablaba precisamente de esta categorización que se llega a hacer en etapas anteriores y era lo mismo que mencionaba Erik Erikson, ¿no? Donde si no hay un hijo, pues a lo mejor estos intereses ya no son marcados hacia o son destinados hacia otra persona, sino que ya lo hace hacia uno mismo el que tenga como precisamente estos intereses o estos análisis para nosotros en cuanto a lo que corresponde, ¿no? Y también como consecuencia, perdón, de un desarrollo saludable en esta etapa, se incluye la individuación, perdón, como nueva definición interna de sí mismo como sujeto competente, que cuida de sí mismo y es capaz de gozar su soledad, que se plantea expectativas reales y más personales que era lo que mencionábamos, ¿no? A lo mejor habla un poco más de esta estabilidad, de lo que en todo momento se busca tener en una etapa adulta, en la que se menciona el cuidado a uno mismo, la capacidad para gozar de una soledad, de esta plenitud en cuanto a plantearnos expectativas reales y más personales que van enfocadas en este entendimiento de lo que corresponde a lo individual, precisamente también gracias a esta individuación, se da el surgimiento del verdadero yo, pues se ha integrado, se ha ido integrando y ha afirmado rasgos de personalidad que antes se encontraban en conflicto
como la aceptación de uno mismo, ¿no? A lo mejor lo que pudo haber ocasionado conflicto en etapas anteriores, para esta edad o para esta etapa, ya corresponde a más este sentido de aceptación con nosotros mismos y con aquellas acciones que nosotros fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida. También él habla que existen dos actitudes innatas, la cual pues menciona que es la introversión, que está orientada hacia el mundo interior, y la extroversión, que está orientada hacia el mundo externo. En esta, pues en la etapa de equilibrio, la persona tiende hacia la segunda, la cual pues tiene que ver con la extroversión, sin dejar de preocuparse por sí misma y los suyos. En este sentido estamos viendo, ¿no? Va a depender también en qué aspecto esté orientada estos intereses o estas necesidades que pueda estar planteando las personas como parte de este requerimiento de cumplir cada una de las metas y en este sentido de preocupación hacia su familia o hacia uno mismo. También desde la juventud y en gran parte de la edad intermedia, las personas expresan su extroversión, perdón, cuando la familia está ya encaminada y la vida profesional está llegando o no ha llegado a su fin. También las personas se sienten libres de atender sus propias preocupaciones y de explorar su mundo interior. También Carl Jung menciona o expresa que para una persona joven es casi un pecado, al menos un peligro, preocuparse por ello mismo. Pero para la persona que está envejeciendo es un deber y una necesidad seria atención hacia sí mismo, ¿no? En este caso, a lo mejor la preocupación que nosotros vemos a lo largo de una etapa no tan adulta o no eh, tan adulta de nosotros mismos, no es tan preocupante, ¿no? A diferencia de cuando ya estamos más viejitos, más de 60 años, dependiendo de la vitalidad, dependiendo de la capacidad, perdón, que tengamos para llevar a cabo cada una de las actividades, esto nos va a permitir o no preocuparnos por ciertas acciones, por ciertas cosas que en determinado momento puedan estar o no generando este conflicto. Sin embargo, ya como lo mencionaba, ¿no? Desde la juventud y en gran parte de la edad intermedia, pues nosotros hacemos eh, esta preocupación hacia el mundo externo, ¿no? No tanto hacia nosotros mismos, que nosotros lo vemos más hacia la parte profesional y no tanto al llegar a un punto de pensar en la muerte, ¿no? En este sentido, pues nos sentimos un poco más libres en cuanto a este tipo de preocupaciones que nos puedan interesar en cuanto al mundo, ¿no? Que corresponde a lo que viene distinto a lo que propiamente marca nuestros intereses hacia algo particular. Y bueno, precisamente hablamos o un punto referente de la etapa adulta es la parte de la sexualidad. En esta implica para el adulto joven haberse desarrollado, tener valores como la responsabilidad, el respeto y la equidad con el género en el que de alguna manera pues se está llevando a cabo este tipo de sexualidad. También que puede concluir con el matrimonio y la llegada de los hijos. En este caso, pues también hablamos de la expresión saludable de la sexualidad, la cual va a permitir que la persona experimente un crecimiento en su desarrollo erótico, una mayor capacidad de intimar, de vivir sin culpas o prejuicios ante la respuesta sexual humana, el conocer su cuerpo, el cómo se siente, el cómo hablar sobre las relaciones sexuales sin conflicto, el cómo hacer acuerdos y explicitar sus deseos, esto acorde a cada uno de los intereses que tenga cada una de las personas en este sentido de su sexualidad. También, en los casos de matrimonio, la mayor frecuencia en las relaciones sexuales ocurre durante el primer año de vida, además de que resaltan o resultan más placenteras, pues los prejuicios hacia las relaciones premaritales no existen. En este caso, pues también estamos hablando con la expresión de la sexualidad, se pueden presentar problemas de orden anatómico, psicológico o fisiológico, siendo la edad más frecuente de consulta para los problemas sexuales de los 26 a los 40 años. Esto pues también va a ser acorde a los intereses o motivaciones que tenga cada una de las personas correspondiendo a este tipo de características que conllevan dentro de la categoría de la sexualidad. Esto, el cómo va a determinar cada uno acorde a los planes de vida que maneja,
como parte de este entendimiento de la formación de una familia, y también viene ya de alguna manera más explícita en cuanto a las características que nosotros vemos reflejadas en este sentido de valores del respeto, de la equidad, de la correspondencia en cuanto a una búsqueda de matrimonio, de una formación familiar, o en esta plenitud que podíamos llegar nosotros a tener en cuanto al desarrollo propiamente para tener esta capacidad de intimar o de vivir sin culpas o prejuicios ante la oportunidad que ejerce o que representa la sexualidad en una etapa adulta, a diferencia en una etapa que es la adolescencia, ¿no? Tan solo el mismo concepto refleja y distribuye ciertos valores o entendimientos en distintos enfoques en los que nosotros hacemos este análisis propio del concepto de la sexualidad, tanto en etapas anteriores como también en esta etapa adulta. Y bueno, parte de ello lo vemos más reflejado con Sigmund Freud. Él nos habla precisamente, toca mucho el tema de la sexualidad y se plantea dentro de esta teoría psicoanalítica, en la cual pues con el arribo de la etapa genital, la persona está en posibilidades de mantener relaciones sexuales en función de que los órganos genitales han alcanzado su desarrollo. Sin embargo, para vivir plenamente esta sexualidad es necesario poseer otras características psicológicas y morales que hagan de esta experiencia algo no solo placentero, sino de una verdadera comunicación y relación con otros. Esto pues ya va a ser a partir del entendimiento que cada uno tenga en cuanto a este tipo de intereses o motivaciones que lo llevan a que lo llevan o lo determinan para llevar a cabo esta práctica sexual. Sin embargo, ya va a depender también en cuanto a esta comunicación o esta relación que ejerza con las demás personas y en el entendimiento de ciertas características psicológicas, lo que representa sexualmente para cada una de las personas dentro de lo que abarca generalmente este concepto de la sexualidad. Y precisamente también partiendo de ello, tendríamos que hablar lo que corresponde a la parte de la paternidad y la maternidad. En este caso, pues hablando de la paternidad y maternidad, Freud menciona o explica la maternidad como un deseo instintivo de las mujeres por dar a luz y criar hijos. Es como él lo toma o como él menciona este concepto de la maternidad dentro de su teoría psicoanalítica. También para Erik Erikson, la parte de la paternidad y maternidad, él lo ve como la generatividad, que es una necesidad básica del desarrollo y que es un deseo de establecer y guiar a la próxima generación. Dentro del funcionalismo podríamos pensar o podríamos determinar que la paternidad y maternidad se ve como la reproducción, sería el deseo de inmortalidad como una función recurrente de las costumbres y las instituciones, lo que de alguna manera se espera o se cree que determina el proceso de vida de cada una de las personas dentro de la sociedad. Y bueno, también otros teóricos ven la paternidad como parte de un proceso natural y universal propio del mundo animal, ¿no? O sea, como no solamente es exclusivo de las personas o de los seres humanos, sino que también de la parte animal, pues vemos el referente que tenemos en cuanto a este proceso, lo que conlleva este ciclo de vida y que representa dentro de la sociedad. Y también otros estudios realizados en pareja con y sin hijos destacan como motivación principal el anhelo de establecer una relación estrecha con otro individuo. Cada uno de estos conceptos vemos o hemos analizado que van a ser determinados o entendidos a partir de lo que propiamente pues nosotros hacemos uso del análisis preciso en cuanto a factores que corresponden a los intereses propios que marca cada una de las personas como parte de los planes de vida. Sin embargo, tendríamos que tener en cuenta que cada una de las personas que nosotros analizamos o tenemos en consideración para este tipo de entendimiento van a tener intereses propios que pueden estar de alguna manera reflejados dentro de estas características que mencionan los autores y algunas otras no, a partir de lo que propiamente pues viene dado en este entendimiento de los factores que pudieran estar sirviendo como parte de este análisis del entendimiento de una etapa adulta y que corresponde también en consecuencia a etapas anteriores en las que cada una de las personas pues fue teniendo como parte de elección en este sentido del entendimiento, en este sentido
de lo que corresponde a la funcionalidad que representa en cada uno de los entornos en los que va interactuando. Y precisamente a partir de ello es como hacemos este tipo de análisis y que vemos que en todo momento pues la etapa adulta busca o que determina que todo ser humano tendría que tener esta estabilidad emocional, esta estabilidad eh, física, económica, eh, plena en distintos aspectos de la vida que le permitan tener esta sabiduría. Sin embargo, todas las etapas o todas las teorías del desarrollo mencionan este sentido secuencial que vive, que vive el ser humano como parte de pasar de habilidades básicas a aquellos complejos que nos permiten ir interactuando en los distintos entornos y que es precisamente parte de un proceso que determina la vida o la satisfacción de cada uno de los seres humanos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario con respecto a lo que vimos el día de hoy acerca de estas aportaciones que hacen algunos psicólogos como parte de este análisis de la etapa adulta. Si no hay alguna duda, algún otro comentario, pues sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan excelente noche. Hasta luego.